nuestro estudio. Bienvenidos, qué bueno verlos. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Amén. Amén. Para mí es tan importante este texto que está en un salmo, ¿no? Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si no fuera así, o sea, cada día sería un día muy difícil para nosotros. Pero cada día, usted y yo contamos con la misericordia nueva. O sea, ¿eso qué significa? Significa que Dios tiene misericordia para su vida hoy, ¿no? Hoy. Entonces, hoy usted puede contar con la misericordia de Dios para lo que usted quiera. Vamos entonces a estudiar la palabra. Este es un tiempo muy importante. Y dice el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Este es simplemente un texto para que, es como una advertencia. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mire, me llama la atención lo que dice el escritor a los Hebreos, porque él dice, por eso el Espíritu Santo dice, o sea, ¿quién habla? El Espíritu El Espíritu Santo. O sea, no es cualquiera. Ustedes saben quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es cualquiera. El Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día y me pusieron a prueba en el desierto. Ahora, simplemente leo este texto para que nosotros entendamos la importancia que tiene el poner atención a la palabra. Porque si usted cree que lo que se está hablando aquí es palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo, entonces lo más conveniente, lo más inteligente es poner atención. Y dice, no endurezcan, ¿qué dice? Sus corazones. La palabra está ahí para quebrantar el corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro texto para el estudio de hoy, que es en Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Por qué? Porque creo que es uno más de los héroes de la fe. Tengo otro tema que quiero compartir con ustedes y me parece urgente que como creyentes lo entendamos. Pero vamos a cerrar esta sesión de los héroes de la fe mirando un personaje muy importante en la Biblia. 11:7 de Hebreos, y el texto dice así. 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a toda su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces vamos a hablar esta mañana de la fe de Noé. Yo creo que todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Si usted no la ha leído, usted la ha visto en una película, pero es una historia fascinante. Es una historia real que está escrita en la palabra de Dios. Ahora, la historia de Noé como héroe de la fe tiene una característica especial. Para mí tiene una característica especial. ¿Por qué? Es porque fue tomada por Jesús para ilustrar lo que sucedería en la segunda venida de Cristo. Póngale cuidado a eso. ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que Él va a venir a levantar a su iglesia, o sea, a usted y a mí. Que, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Pero dice el Señor Jesucristo que ese acontecimiento va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Imagínese usted está sentado, está parado, está caminando, está en algún lado y el Señor da la orden de que la iglesia sea levantada y todos van a ser transportados de una manera sobrenatural para encontrarse con el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y va a ser tan rápido como el relámpago que sale en el oriente y se oculta en el occidente. Ahora, este es un dato un poco, digámoslo así, difícil de creer, porque parece un cuento de ciencia ficción, pero la Biblia lo dice. Y si usted es un creyente de la palabra, usted tiene que creer. Yo recuerdo cuando Jesús se fue, yo creo que han leído ese pasaje en Hechos capítulo 1. Jesús hizo su obra en la tierra, reunió a sus discípulos para decirles que se iba. Dice que antes de verlo
vio desaparecer en las nubes, se oyó la voz que decía que que ustedes han visto irse, de la misma manera lo vendrán venir otra vez. Ese es el acontecimiento que estamos esperando en este momento. Eso va a suceder, mis amados, va a suceder. Es lo que estamos esperando. Ahora, la historia de Noé me parece importante porque Jesús lo toma como punto de referencia para mostrarnos cómo será en los días en que el Señor venga por su iglesia. Y será similar a lo que sucedió en los tiempos de Noé. Ahora, Noé es un héroe de la fe. Más adelante vamos a ver por qué él es un héroe de la fe. Vamos a mirar la historia un poquito. Vamos a ir a la historia un poco. Y la historia está en Génesis capítulo 6. Vamos a trasladarnos al hecho, ¿no? A la historia. ¿Por qué? Porque mírenme en un momento, por favor. ¿De qué se trata este estudio? Se trata de que usted y yo podamos comparar lo que está pasando hoy con lo que estaba pasando en ese tiempo. Y hagamos una relación de eso para determinar en qué tiempo estamos viviendo hoy. En el tiempo del reloj de Dios, que marca la segunda venida de Él a la tierra. Entonces, hacia allá es que vamos a apuntar. Génesis capítulo 6, vamos a ir despacio, con calma, tenemos tiempo. Versículo 5. Génesis 6, 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. A mí me llama mucho la atención esta expresión, se le partió el corazón. Dice el versículo 7: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños, a los que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Dice el 8: pero Noé encontró favor delante del Señor. Esa palabra favor es muy importante. El 9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona, escuche bien esto, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Bueno, yo hago énfasis siempre en las partes que me llaman la atención. Antes de mirar esto, tenemos que entender que lo del diluvio es historia. Lo del diluvio es historia. Eso ya pasó hace más de 4,000 años. Se dio este acontecimiento. Pero la segunda venida, el arrebatamiento, aún no ha sucedido. Es lo que estamos esperando, ¿no? Es lo que estamos esperando. Lo que Jesús quiere con esta ilustración es advertirle a la iglesia para que nos preparemos y no nos vaya a pasar lo que les pasó a los antiguos, porque existe el riesgo, mis amados, existe el riesgo. Y de hecho, muchos de los que están esperando irse con el Señor se van a quedar. Se van a quedar. Es triste, es doloroso, a Dios le va a partir el corazón de nuevo, pero eso va a suceder. Muchos de los que están esperando irse con el Señor se van a quedar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La parábola de las 10 vírgenes muestra esta realidad. 10 vírgenes esperaban al Señor, al novio. 5, solamente 5 se fueron y las otras 5 se quedaron. No, eso que nos dice que no todos los que están convencidos de que se van a ir realmente. Bueno, entonces vamos a analizar el pasaje que miramos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una relación entre lo que pasaba en ese tiempo y lo que está pasando ahora.
La humanidad se fue dañando a partir de la creación cada día más, hasta que Dios no tuvo más remedio que destruirla. Eso dice la historia, ¿no? Empezó a multiplicarse la gente, y así como se multiplicaba la gente, se multiplicaba la maldad hasta el momento, hasta el tope de la maldad. Llegó el momento en que todos los pensamientos y los deseos de la gente era solamente el mal. Solamente el mal. Así estaba la situación cuando Dios decide arrasar a los habitantes de la tierra. Según el relato, eran 3 características que dominaban en ese tiempo. 3 características que vamos a mirar y vamos a hacer una comparación de lo que está pasando hoy. Primero, había corrupción. Eso lo dice el versículo, vamos a mirar, el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había, ¿qué se había? Corrompido. Corrompido. Y estaba llena de violencia. 2 características, ¿no?, muy sobresalientes en este tiempo era corrupción y violencia, y el aumento de la maldad. 3 cosas. Entonces, por eso fue que Dios decidió exterminar con esta generación. ¿Por qué? Porque la corrupción y la violencia son algo que contradice el propósito de Dios para su creación. Dios no creó al ser humano para que fuera violento ni para que fuera corrupto. Dios lo creó con otro propósito. Entonces, el diccionario define la palabra corrupción como el deterioro de los valores y las costumbres sanas. Eso dice el diccionario de la palabra corrupción: deterioro de los valores y de las costumbres sanas. ¿De qué se queja el mundo hoy? De que no hay valores. No hay valores. Esto se da, lo sabemos nosotros por experiencia propia, se da más en los que tienen poder. Usan el poder para obtener beneficios personales a costa de la miseria de los que están bajo autoridad. Ejemplo, gobiernos. Los gobiernos son el ejemplo más claro de la corrupción. Y lamentablemente a nosotros nos tocó vivir en uno de los países más corruptos que tiene el mundo. Y si usted mira noticias, usted se da cuenta de que la diferencia entre los que tienen el poder y los que están bajo autoridad es abismal. Los que tienen el poder viven bien, viven en las mejores condiciones, y los que viven bajo autoridad viven en la miseria absoluta. Usted mira noticias como, por ejemplo, lo que pasa con los recursos que el gobierno destina para beneficiar a la gente. Yo anoche les hacía referencia a algo que conozco como miles de millones destinados a hacer que en La Guajira tuvieran agua potable, ¿sí? Porque la gente en La Guajira tiene que ir a los charcos y hacer con la mano a un lado el estiércol para poder sacar agua para tomar. Esa es la condición de la gente allá. Destinaron millones, ¿no?, muchos millones para ayudar a esta gente, pero todo eso se quedó, ¿dónde? En los bolsillos de los corruptos. Y todo es en ese estilo. Por eso usted y yo tenemos que llegar a la conclusión de que la corrupción hoy, en esta fecha, es grande. ¿Y para qué decirle a usted de todo lo que usted ya sabe? Encienda la televisión, abra las redes, consulte cualquier tipo de medio de comunicación y se va a dar cuenta que los encabezados son corrupción, maldad, violencia. Estamos viviendo en ese tiempo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. Oremos para que no haya corrupción. No sirve. ¿Sabe por qué no sirve? Porque está escrito. Y la palabra del Señor dice que eso se tiene que dar. Así que usted y yo vamos a seguir viendo más corrupción, más maldad y más violencia cada día, porque está escrito.
como en los días de Noé. Será. La palabra será, ¿qué significa? Eso vendrá. Eso está para el futuro. Eso usted y yo, a nosotros nos tocó verlo lastimosamente. Y esa es la solución. Miren, corrupción siempre ha habido. Mateo capítulo 23, versículo 27. A mí me duele tener que decir esto, pero la corrupción también está en la iglesia. También está en la iglesia. Ni siquiera la iglesia se ha librado de esto. Y Mateo capítulo 23, ahí nos damos cuenta nosotros de algo muy importante. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice Jesús aquí en este pasaje, versículo 27. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? A los religiosos. Ellos eran los que enseñaban la ley, la Biblia al pueblo, pero estaban corrompidos. La palabra corrupción también está relacionada con algo dañado. Corrupto es algo dañado, algo podrido, algo que huele mal, algo contaminante, algo que hace daño. Eso es lo corrompido. Y en ese tiempo Jesús les dice a los líderes religiosos, 4000 años habían pasado ya de la destrucción, ¿no?, por el diluvio, 4000 años, y la tierra vuelve a corrompirse en cabeza de los mismos líderes del pueblo de Dios. Ahora, Jesús los llama a ellos hipócritas y les dice: ustedes por fuera, ¿cuántos han ido al cementerio? Todos, ¿verdad? Hemos ido en algún momento al cementerio. Y la gente comienza a pasearse por las tumbas, ¿verdad? Y usted ve lápidas muy hermosas, ¿cierto? Letreros bonitos, adornos en mármol, con los mejores lujos. Pero si usted abriera y quitara esa lámina, ¿qué encontraría dentro? Podredumbre. Encontraría algo bueno de ver. No. Y es lo que le dice Jesús a estas personas: ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera aparentan belleza, aparentan bondad, aparentan amor, pero yo que conozco el corazón de ustedes me doy cuenta de que su corazón está podrido. ¿Y dónde lo demuestra? Lo demuestra en tus acciones injustas, en tus malas acciones. ¿Por qué? Porque la corrupción no se ve afuera. La corrupción es algo que nace ¿dónde? En el corazón. La corrupción es algo que nace en el corazón. Y yo quiero decirle esto, ¿no?, para que nosotros lo entendamos, porque se trata de nosotros. Cuando una persona, óigame bien, sea usted o sea yo, cuando una persona le hace daño a otro, oiga bien, daño a otro, intencionalmente, conscientemente de que le está haciendo daño, es una persona corrompida. Así sea líder, así sea pastor, así sea creyente, si una persona decide hacerle daño a otro conscientemente de que le está haciendo daño, es una persona que tiene el corazón dañado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? Sí. Así es, ¿no? Y el daño no solamente se lo puede hacer cuando usted golpea, cuando usted roba, cuando usted secuestra, aún con las palabras le hacemos daños a las personas. Y cuando usted le dirige una palabra a otro con el fin de hacerle doler el corazón, con el fin de ofenderlo, sabiendo que lo va a ofender, usted tiene un corazón dañado, yo tengo un corazón dañado. Y estamos en riesgo de quedarnos. De verdad. Entonces, eso tenemos, es una advertencia, hermano, la palabra de Jesús. Cuando Jesús nos da palabras bonitas como: vengan y yo los hago descansar, no se preocupen, yo soy la paz de ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Pero también tiene palabras de advertencia, porque así tiene que ser. Usted a sus hijos no solamente los felicita ni los aplaude, usted también los corrige cuando es necesario corregirlos. Y lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él espera entregarnos la herencia que tiene guardada para usted, cielo nuevo y tierra nueva. Él quiere entregarnos esa herencia, pero necesitamos prepararnos para poderla recibir. Entonces, esa es la corrupción.
Hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en la iglesia, hay corrupción en todos los círculos. Hoy hay que vivir con los ojos bien abiertos, sí Señor, bien abiertos. ¿Por qué? Cuando usted sale, debe andar con los ojos bien abiertos. Cuando usted entra, cuando usted hace un negocio, hoy se puede hacer un negocio con tranquilidad, ¿qué dicen ustedes? No. Hoy usted puede comprar algo con tranquilidad, no. Usted tiene que hacer todas las averiguaciones del mundo para evitar que le vayan a engañar. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está dañado en todos los sentidos. ¿Sí? Y hay gente que hace todo lo posible para que no lo engañen y al final sale engañándolo. Porque la maldad ha crecido y la bondad está menguando. Esa es la realidad. Y la otra característica es la violencia. La violencia es el uso y el abuso de la fuerza para someter a otro. Eso es violencia, eso dice el diccionario de la violencia. La violencia se da o se ha catalogado como física, como psicológica o como verbal, ¿no? Si usted no puede hacer violencia con su fuerza física, listo, no, yo nunca he utilizado la fuerza para violentar a nadie. Usted puede ser violento con sus palabras. Y alguien dice que la violencia de las palabras a veces es más dañina que la violencia de las acciones. Se puede también, hay violencia psicológica, manipulación, cuando se manipula para someter a otro, para que nos complazca, a pesar de saber que son demandas injustas. Eso es violencia. Y la maldad es el resultado o el resumen de todo lo anterior. Corrupción y violencia queda como resultado maldad. La maldad está sobrepasando los límites y nosotros no lo sabemos. Ahora, hecho el análisis, quiero hacer una pregunta. O sea, no sé si alguien pueda decir que estamos viviendo, como alguien dijo por ahí en estos días, que estamos viviendo en el paraíso, ¿sí? Que los índices de violencia se han reducido en yo no sé en un cuánto por ciento, y usted enciende la televisión y se da cuenta de que ahora, anoche nos miraba yo otra masacre contra policías. Masacres, esa palabra es una palabra muy fuerte, porque masacre significa muerte violenta, sin compasión. Y es una palabra que escuchamos tanto nosotros, ya nos familiarizamos con eso y ni siquiera nos conmueve. Pero no podemos hacer nada para evitar las masacres, pero sí podemos hacer algo para que Dios nos saque de aquí cuando Él decida no acabar con todo esto. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, ya hemos hecho el análisis de lo actual. Podemos decir entonces que estamos igual, oiga bien esta pregunta, ¿estamos igual? ¿Estamos mejor o estamos peor que en los días del diluvio? ¿Qué dicen ustedes? Siendo conscientes de lo que está pasando hoy, ¿estamos igual? ¿Estamos mejor o estamos peor que en los días del diluvio? ¿Qué dicen ustedes? Peor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Peor, ¿verdad? Peor. La violencia, o sea, ha tocado fondo, de verdad. Yo siempre pienso, ¿cómo es posible, no, que alguien pueda propinarle 30 puñaladas a la mujer con la que ha compartido su vida? ¿Ustedes creen que a dónde ha llegado la maldad? O un padre que coge a su hijo pequeño y le quita la vida a golpes, un hijo de 2 años. Una violación, violan niños de meses, por favor. Mueren niños todos los días, abandonan a los niños. O sea, eso tenemos que reconocer que ya no hay espacio, ya no hay más espacio para la maldad. Por eso Dios tiene que estar deseando venir en este tiempo, tiene que estar deseando venir. Ahora, ya conscientes de esa realidad, ¿cuál es el propósito de Dios al llevarnos a esta reflexión? ¿Qué quiere Dios
llevándonos a esta reflexión que es como, que tiene como un agridulce, ¿verdad? Nos preocupa, nos conmueve, pero al mismo tiempo nos desafía. ¿Qué quiere Dios? Mire, el propósito de Dios no es asustarnos. Usted no se asuste por eso. No, no es asustarnos, no es preocuparnos, no. El propósito de Dios es hacernos conscientes del tiempo en el que estamos para que nos preparemos. Ese es el propósito de Dios, ¿no? Recuerden, la comparación de lo de Noé con la comparación de lo de hoy tiene un propósito. Dense cuenta en el tiempo en que estamos viviendo. Dense cuenta que cuando sucedan las cosas como sucedieron allá, entonces levanten la cabeza, porque el tiempo de la redención de ustedes está cercano. Ese es el propósito de Dios. Hermano, no es que usted se haga un propósito de acabar con la violencia, de acabar con la corrupción. No, el propósito es levantar nuestra mirada y darnos cuenta que estamos cerca de la redención. Eso lo dijo Jesús. Y cuando vean que todas estas cosas acontecen, levanten su cabeza. ¿Qué quiere decir levanten su cabeza? ¿No? Mírenlo, porque pronto aparecerá. Es la única esperanza que tenemos de un cambio, mis amados. La única esperanza. Ya bajémonos de la nube. Hay gente que todavía sigue esperando el cambio de un político, de un gobierno, de una situación económica, de un nuevo trabajo. No, eso no va a proporcionar ningún cambio, nada. El único cambio es que Dios nos entregue el lugar de herencia que nos ha prometido. Entonces, mis amados, aquí hay dos ejemplos que nosotros podemos seguir. ¿Por qué? Porque la vida de los héroes de la fe nos plantean ejemplos, ¿no? Y vamos a mirar Génesis 6, 8 y 9 de nuevo. Génesis 6, 8 y 9. Y ahí está el desafío para nosotros. Porque cuando uno escucha todo esto, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? Y qué bueno que la palabra siempre tiene la respuesta para nosotros. Dice, lo pueden ir leyendo ahí. Génesis 6, 8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. La palabra favor, ¿qué es? Es gracia. Es gracia. Noé encontró favor delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Noé encontró favor y los demás no encontraron favor? Esa es una pregunta. Ahora, ese favor se manifestó a través de la salvación que él obtuvo. Él encontró gracia, él encontró favor, él encontró la mano de Dios a su favor. Ahora dice el 9, este es el relato de Noé y su familia. Mire por qué. Le voy a, esto es lo que tenemos que llevarnos a la casa. ¿Por qué Noé fue el único que se salvó? No sé cuántas personas habían, no sé, no hay un dato, pero ya hacía 4,000 años de que había gente en la tierra, desde Génesis, desde la creación hasta el diluvio, habían 2,000 años. Había mucha gente, había millones de personas. ¿Cuántos se salvaron? ¿Quién sabe cuántos se salvaron? 8 personas. 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De millones de personas, 8. Ahora, no sé si esto también lo podemos aplicar a lo que dijimos antes. Lo que dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Eso está escrito, hermano. Pero no importa. Usted y yo debemos estar entre esos pocos. Necesitamos estar entre esos pocos. Ahora, ¿por qué Dios decide salvar a Noé? Eso no fue un golpe de gracia ni de suerte. Perdón, no fue un golpe de suerte. No se lo ganó en una rifa. Él hizo lo que tenía que hacer para poder alcanzar ese cupo en la salvación. Y es lo que vamos a mirar ahora. Dice el versículo 9. Este es el relato de Noé y de su familia. Noé era un hombre que
¿Qué era? Justo. Ahora, ¿eso le ayudó? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no le ayudó? Claro que le ayudó. Era un hombre justo. ¿Cuándo se hizo justo? ¿Cuando empezó a llover? No. Él vivió siendo un hombre justo. ¿Qué significa la palabra justo? La palabra justo es lo más cercano a perfección. No es 100% perfecto, pero es lo más cercano a lo correcto, a lo legal. Justo es darle a cada uno lo que se merece. Y el Señor habla de justicia y dice: ustedes tienen que ser justos en su trato con los demás, justos entre ustedes. No deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Dice: y el que merezca respeto, denle respeto. El que merezca honra, denle honra. Eso es justo, darle a cada uno lo que se merece, lo que le corresponde. Y no era un hombre justo. Ahora, miren lo que sigue ahí. Es interesante. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Hermano, ¿cómo no se iba a decepcionar Dios después de haber creado tanta gente, que solo uno pudiera ser intachable en medio de todos los demás? La única persona intachable. Ahora, se salvaron 8, ¿cierto? Pero él no dice que la mujer era intachable, ni que los hijos eran intachables. El único intachable, ¿quién era? Noé. Ahora, ¿por qué salvó entonces Dios a su esposa? Porque Dios tenía un plan. O sea, el plan de Dios era que la tierra volviera a ser poblada, era dar una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad la tenía que dar a través de la descendencia de Noé. Pero ustedes saben que no pasó mucho tiempo cuando los hijos de Noé demostraron su maldad, la maldad de ellos en su corazón. Ustedes lo saben porque conocen la historia. Y cuando la generación de Noé comienza a crecer, con ellos la maldad vuelve a crecer. Y viene Jesús, bueno, y se establece la ley, bueno, todo ese proceso. Viene Jesucristo, abre un camino para los que quieran ser justos. Ahí está el camino abierto, pero desde que Cristo vino hasta hoy, hermano, la justicia no ha crecido. Lo que ha crecido es la injusticia y la maldad. Esa es la razón. Entonces, él era intachable, era un hombre intachable. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Noé para poder tener el derecho a salvarse? Listo. La fe, eso lo miramos en la conclusión del tema, porque es un ejemplo de fe. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Noé a ser salvo? No sus características, porque no podemos dudar las características que están mencionadas aquí. Usted puede decir: Noé tenía fe, pero si hubiera tenido fe y no hubiera tenido justicia, ¿la fe le hubiera servido de algo? No, porque no era una fe verdadera. Él tenía dos características, que era justo e intachable. Por eso Dios puso su mirada en él para salvarlo. Ahora, ¿qué es lo que produce en el ser humano la justicia y el que vivamos una vida correcta? ¿Qué es lo que produce? Es la fe. Es la fe. Pero es una fe bien vivida, es una fe bien dirigida. No es como la fe que nosotros conocemos o practicamos. Sí, yo tengo fe porque creo en Dios, pero sigo viviendo de la manera que yo quiera. Esa no es una fe para salvación. En la última parte del texto dice: y anduvo en íntima comunión con Dios. Déjeme decirle una cosa: si usted y yo queremos tener justicia y agradar a Dios, no lo podemos hacer a menos que mantengamos una íntima comunión con Dios. ¿Qué le permitió a él ser justo? ¿Qué le permitió a él vivir apartado de la maldad? Era esa relación de intimidad que tenía con Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a esto tenemos que buscarle una explicación. Hermano, ¿acaso Noé no vivió en medio de un mundo corrompido? Todos estaban corrompidos, todos.
vecinos, familia, hermanos, conocidos, compañeros, todos estaban corrompidos. Pero él se mantuvo limpio, limpio. ¿Por qué? Ahora, ¿cuántas personas, hermano, vivimos contaminándonos de cosas y luego nos justificamos echándole la culpa a los demás? Es que no se puede vivir bien en este mundo, porque es que la maldad nos absorbe. Puras excusas de una persona que no quiere hacer las cosas bien. Es que si mi vecino lo hace, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Es que si el pastor se equivocó, yo ¿por qué no me voy a equivocar? Es que si el líder lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues síganlo haciendo, pero el destino del que se equivoca va a ser el mismo destino suyo. Y si nosotros queremos cambiar nuestro destino, tenemos que cambiar nuestra actitud mirando el ejemplo de a quiénes que debemos seguir. ¿A quién debemos seguir? Ahora, había dos opciones. Según el ejemplo, solo tenemos dos opciones nosotros. O seguimos a la mayoría. ¿Dónde terminó la mayoría? ¿Cómo terminaron? Ahogados. No quedó uno solo. Todos terminaron destruidos. O seguimos el ejemplo del único que se salvó llevando consigo a su familia. ¿Quién fue? Noé. Ahora, la opción está en el mundo. Hay todas las opciones de vivir mal. Usted puede ser tan deshonesto como el amigo que se gana las cosas de una manera ilegal. Usted puede ser como él. No, es que mi amigo está progresando porque está haciendo algo ilegal, entonces yo también lo voy a hacer. Síganlo haciendo. Pero usted tiene que saber que va a la destrucción. Va a la destrucción. ¿Sí? O tiene la segunda opción, que es que vivir como vivió ¿quién? Noé. Esa es la segunda opción. Y es la única opción para obtener la salvación. La única opción. Ahora, ¿de qué depende que nosotros podamos tener esa capacidad para mantenernos lejos, a pesar de que todos se estén hundiendo y que todos estén en el lodo y que todos disfruten del lodo y yo pueda vivir aparte? ¿De qué depende? De mi relación íntima que tenga con Dios. Hermano, y ahí es donde va la más grande preocupación. ¿Por qué? Porque resulta que lo que menos se busca en este tiempo de parte del creyente es una comunión íntima con Dios. No se está buscando la comunión íntima con Dios, porque hay demasiadas cosas que nos están alejando de ese hecho. O yo no sé cómo será su vida, pero ¿qué significa la palabra comunión? Significa compañerismo. La palabra comunión significa compañerismo, significa amistad, significa cercanía, significa estar juntos todo el tiempo. Eso es comunión. Y un creyente, yo le digo la verdad, un creyente, mi amado, que no busque la cercanía de Dios, un creyente que no busque estar orando en oración delante de Dios, un creyente que no se alimente de la palabra, un creyente que no busque venir a la iglesia, es un creyente que no tiene comunión con Dios. No tiene comunión con Dios. Porque la oración es la que nos conecta con Dios. La palabra es la que nos habla de Dios, la que nos muestra a Dios. El congregarnos aquí lo hacemos para estar en comunión con Dios, ¿sí? Pero si ni oramos, ni estudiamos, ni asistimos a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que tenemos una cercanía? Es como una relación de dos personas a la distancia. ¿Qué pasa con las relaciones de dos personas a la distancia? Esas relaciones se van apagando lentamente hasta que no queda absolutamente nada. Entonces, hermano, yo tengo que estar en contacto con Él, y para que Él, a través de su Espíritu Santo, me diga cómo hacer cada día, cómo vivir cada día. ¿Quién es el que nos ayuda a mantenernos lejos de la maldad? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. Y si yo no estoy en contacto con el Espíritu Santo, ¿quién me dice qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo debo responder a esta situación? ¿Sobre quién yo me voy a agarrar? ¿Sobre quién me voy a afianzar para decir, no voy a hacer lo que los demás hacen? Él. Entonces, es necesaria la comunión con Dios. Hágalo, busque en su casa,
¿no? Tiempo a solas con Dios, búsquelo. Nosotros estamos hoy en día con una maldición muy grande encima, mis amados, y a mí me duele y me preocupa, como esto de las redes sociales y de los celulares. O sea, llegó a dañar tanto la mente, las relaciones familiares, la salud de las personas y más que todo la relación con Dios. Las personas no hacen sino perder el tiempo en esto. Aunque en esas redes hay cosas edificativas, se puede escuchar un buen mensaje, ¿sí? Pero no, las personas pasan, estamos mirando que la mayoría de los muchachos están pasando más de 6 horas, oiga bien, 6 horas diarias en el celular. 6 horas, ¿sí? Ahora, qué bueno poder empezar a disciplinarnos y usar parte de ese tiempo para acercarnos a Dios, para buscar la presencia de Dios, que es fuerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso hace parte de la corrupción del mundo que nos envuelve a todos, porque no podemos decir que son los jóvenes, nomás todos, los viejos, aún los que les cuesta dificultad para manejar los celulares, ya se dan sus formas y lo hacen, ¿sí? Pero son cosas en las que no podemos caer y todo eso nos está alejando de la búsqueda de la relación, de fortalecer esta relación con Dios. Y hay otra cosa que quiero que miremos, que también es muy peligrosa. Está en Lucas, capítulo 17, versículo 26, por favor. Lucas, capítulo 17, versículo 27. Es lo mismo, solamente que lo está diciendo en Lucas, pues la misma narración. Dice, en esos días, o sea, ¿en cuáles días? Bueno, el 26, ¿no? 26, dejémoslo en el 26. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Dice, y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, oiga bien esto, ojo con esto, se ocupaban en sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Mateo no lo menciona, pero Lucas habla más de los detalles, ¿sí? Hablamos de violencia y hablamos de corrupción. Podemos decir, bueno, gracias a Dios, estamos lejos de eso, no hay. Pero mire que aquí el Señor nos está hablando de algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque es algo que no se considera mal. ¿Qué dice entonces? Dice que en esos días la gente que hacía se ocupaba únicamente de sus quehaceres diarios. Compraban, vendían, edificaban, hacían fiestas, se casaban y toda su vida giraba en torno a ¿qué? En torno a lo de acá. Y su relación con Dios, ¿qué? De último. Si sobra tiempo. Si me queda tiempo, es que primero tengo que hacer esto, es que primero tengo que arreglar aquí, es que primero tengo que ordenar acá. Entonces, si me queda tiempo, hermano, esto era lo que estaba pasando en los días de Lot. Con Sodoma y Gomorra fueron destruidas con el fuego igual que fue destruida la tierra en los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano hoy en día? Hermano, también debemos luchar contra esa corriente de avaricia, de querer amontonar y amontonar y amontonar. Si usted cree que la venida del Señor está cerca, usted tiene que preocuparse por construir tesoros. ¿Dónde, mi hermano? En el cielo. Ahora, ¿que no va a trabajar? Claro que hay que trabajar. Sí, tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir comiendo.
O sea, pero ya usted no se proyecte a 20, a 50 años. Conténtese y viva feliz con que Dios le dé el sustento de cada día, que es lo que usted necesita para pasar este rato que nos queda aquí en la tierra. Ahora, esto para algunos puede ser absurdo, digamos así, puede ser, digamos, en contra de los pensamientos materiales del mundo, ¿no? Proyéctese, sueñe, invierta, corto, mediano, largo plazo. Ese es el concepto del mundo. Pero yo le estoy hablando a los que creen que la venida del Señor está cerca. A eso le estoy hablando yo. Yo no le estoy hablando a los que no creen. Le estoy hablando a los que creen. Preocúpese, usted sí haga sus deberes, cumpla con su obligación como padre, como madre, como esposa, como esposo, como hijo, como empleado, cúmplela al pie de la letra, porque eso es justo. Pero no se enfoque solamente en lo material, porque la Biblia dice claramente que todo lo que construyamos aquí en la tierra va a arder con fuego, y todo lo que aquí existe va a ser consumido por el fuego. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Y lo creen, ¿cierto? Solo lo único que se va a salvar es lo que usted y yo construyamos para la eternidad, los tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace? Con justicia, con obediencia. Ahora, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Perdón, ¿por qué Noé es un ejemplo de fe? ¿Qué hace Noé? Noé recibe una orden clara de Dios para que construya un arca, ¿no? Y dice Hebreos que Noé lo hizo sobre cosas que nunca había visto, nunca había sucedido, nunca había llovido. Pero Dios le dijo, va a llover hasta que la tierra sea inundada hasta el último pico, hasta el más alto. Construye un arca, porque solo así te vas a salvar. Y él comenzó a construir. Dios le dio detalles mínimos, ¿no? Las medidas, cuántos centímetros, la clase de madera, el tipo de madera, todo. Y Noé fue muy estricto en cumplir lo que Dios le dijo. Eso es fe. Eso es fe. Y en la medida en que él construía el arca, teniendo en cuenta el diseño que Dios le había dado, iba construyendo su propia salvación. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, usted no ha visto llover el fuego del cielo. ¿Quién ha visto llover el fuego del cielo? Nadie. Pero la Biblia dice que va a llover el fuego del cielo. Entonces, si usted cree en esa palabra, entonces usted comience a construir lo que va a convertirse en su salvación, en su medio de escape. El Señor Jesucristo, a través del Evangelio, es claro cuando nos ordena lo que tenemos que hacer. ¿Es así o no es así? Lea los Evangelios, lea el Nuevo Testamento, y ahí el Señor le dice a usted cómo tiene que hacer, instrucciones claras de cómo debe vivir un cristiano que anhela su salvación. Tiene que hacerlo como Noé. Hermano, no es, yo gracias a Dios no robo, pero estoy haciendo esto. No. Tenemos que hacerlo de la manera correcta, porque eso es justicia y eso es fe. ¿Sí? Entonces Dios ha sido claro, tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Y nosotros tenemos que hacerlo de la manera que Dios nos lo ha establecido. No de la manera que a mí me gustaría, ni de la manera que otro está predicando. Entonces Noé le cree a Dios. Son tres cosas, ¿no? Primero, le cree, luego le obedece, y como último, recibe el premio de la salvación. Esto es lo que va a suceder con nosotros. Si usted le ha creído a Dios, le ha creído y le cree, ¿qué tiene que hacer ahora? Obedecer. Primero se cree, luego se obedece, y en tercer lugar se recibe el premio. Esto no es al revés. Esto no es deme la salvación y después le obedezco, así pues. Yo estoy seguro que si Noé no hubiera obedecido a Dios, bueno, primero, si no cree, no obedece. Y si no obedece, él también se hubiera ahogado. Entonces, hermano, este es el desafío que nosotros tenemos. Dios nos ha permitido conocer su palabra a nosotros. Usted la conoce. Usted sabe cómo vivir, cómo tratar a los demás, cómo amar, cómo hablarle a su prójimo, cómo amar a su prójimo. Usted lo sabe. Nadie le va a obligar a hacerlo, a nadie. Usted se tiene que obligar a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted sabe que es el único camino de alcanzar la salvación, o de demostrarle a Dios que usted ha sido salvo. No alcanzar la salvación, porque la salvación no es por obra, pero sí demostrarle a Dios que usted le ha creído y que usted anhela esa salvación.
Hermano, esto es real. Y yo les decía, espero que la reflexión no sea para preocuparnos, sino para ¿qué? Animarnos. Por último, quiero leer 2 Pedro 3:13, y es una invitación directa a su vida, directa. Y con esto cerramos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Yo quiero que usted, por favor, lo lea con mucha atención, porque es un mensaje suyo. Tómelo, mire, así como si Dios se lo estuviera entregando en sus propias manos. Recíbalo. ¿Qué dice? Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Nosotros lo esperamos, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 14. Esto también es para tomarlo. Por lo cual, ¿qué significa? Por lo anterior, porque usted está esperando ese cielo nuevo. Queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, hermano? ¿Cuál es el desafío a seguir? Es hacer posible que se vea. ¿Que se vea dónde? En el vecino, en el pastor, en el papá y la mamá. Que se vea en su propia vida, así no se vea en la vida de nadie más, pero que se vea en su propia vida que usted lleva una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. Hermano, esto no tiene nada que ver con lo que digan los demás. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere ver en mi vida. Gran desafío, mis amados, ¿qué les parece? Gran desafío, ¿verdad? Y entonces, usted va a seguir escuchando, hermano, de que el mundo se va hundiendo cada día más, no se sorprenda de eso. Pero al mismo tiempo usted va a tener en su mente el conocimiento de que mientras el mundo se hunde en la destrucción, usted y yo vamos saliendo para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Amén. Y ya tenemos que comenzar, mis amados, a anhelar la venida del Señor. Comience a desear la venida del Señor. Si usted ya no quiere ver más injusticia, si usted ya no quiere ver más injusticia, si usted está cansado de sufrir, comience a anhelar la venida del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias te damos esta mañana, Dios. Porque yo en esta palabra, Señor, y en esta advertencia, veo el deseo infinito de un Padre amoroso que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Dios, porque no nos dejaste a ciegas, porque de una manera misericordiosa nos permitiste, Señor, conocer esta historia de Noé, esta historia de Lot, para que podamos hacer una comparación y darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo, para corregir nuestras vidas, Dios. Señor, permítenos entender, Dios, que debemos desprendernos un poco de lo de este mundo, de lo material, de los afanes, para cultivar nuestra relación íntima contigo, Señor. Porque de ahí vamos a recibir la fuerza para mantenernos puros, justos, intachables delante de ti. Gracias porque yo sé que has hablado. Y esta mañana, Señor, yo creo que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Esta palabra va a producir fruto. Esa palabra va a producir fruto que nos va a permitir crecer, madurar y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.